Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video para hacer una reflexión sobre el acontecimiento del día de ayer en su último día de visita a Colombia del Papa Francisco. Como ya muchos sabrán, yendo en el papamóvil, saludando y acogiendo a la gente, el papamóvil frenó bruscamente por la multitud y el Papa terminó golpeándose el pómulo y la parte de la ceja, que le sangró, de hecho. El pómulo se le inflamó. Se golpeó con el cristal del papamóvil, ¿va? Ya después cuando llegó lo atendieron y básicamente lo curaron en la medida de lo posible, ¿va? Este evento que pues es noticia por el hecho de ver al Papa sangrando como tal, lo he querido profundizar para que nosotros podamos sacar algo de enseñanza al respecto. Por eso el título: La sangre del Papa, alegría para unos, compasión para otros. Vamos a empezar. Alegría para unos. Sin lugar a dudas, para los enemigos externos de la Iglesia y evidentemente del Papa, pues seguramente se regocijaron, ¿eh? Muchos de los enemigos de la Iglesia Católica, llámense iglesias pentecostales, evangélicas o protestantes, que son catolifóbicas, no todas las son, pero que son catolifóbicas, que tienen en su base de doctrina, aunque no lo quieran reconocer, un odio por la Iglesia Católica. Sin lugar a dudas, pues este tipo de evento, el que simplemente el Papa haya sangrado, que se haya golpeado, que haya tenido algún tipo de sufrimiento físico, pues quizá en lo más profundo de su corazón se alegraron. Además que evidentemente hay ateos, agnósticos, comunistas, etcétera, un montón de cuestiones ideológicas que en toda la historia de la Iglesia se han levantado en contra de la Iglesia, y cualquier tipo de sufrimiento que tenga el sucesor de Pedro, pues se alegrarán. Entonces, este acontecimiento, según, aunque sea muy sencillo, le alegró a estos enemigos externos de la Iglesia y evidentemente del Papa. Ahora bien, yo creo que también, muy en particular, fue alegría para los enemigos internos, que en este punto me preocupan más que los externos, ¿eh? Los enemigos internos son muchos, pero voy a tocar uno de los más virulentos en este momento, que son los críticos sistemáticos. Subrayo esta palabrita, aunque a muchos no les entra, ¿va? Sistemáticos, porque no hay problema en hacer críticas, y más cuando el Papa está siendo ambiguo en algunas cosas, lo que sea, ¿va? Pero críticos sistemáticos, eso es por sistema. O sea, están dale, friegue y friegue y friegue, y no los escuchas diciendo otra cosa más que críticas contra el Papa Francisco. Y estos se dicen católicos, de hecho muchos son sacerdotes, algunos son líderes, laicos, consagrados, evangelizadores, o el típico trolecín que anda por las redes sociales, pero que se dice súper católico, súper tradi, súper conservador, etc. De este tipo de críticos sistemáticos, que lo hacen por sistema, esto lo subrayo, a estos seguramente les alegró, aunque digan que no, porque yo los invito a este tipo de críticos sistemáticos del Papa a que revisen con honestidad y transparencia, si les queda un poquito de honestidad y transparencia, con honestidad y transparencia en lo profundo de su corazón, y se verán que cualquier padecimiento, cualquier cosa que vaya en contra del Papa Francisco, emocional, espiritual o físicamente, ya dentro de ellos se alegran. No me vengan con la hipocresía de que no, pues ojalá se recupere, etcétera. Oye, hermano, te la has pasado toda la vida, todo el pontificado del Papa Francisco aventando mierda contra él. Revisa tu corazón, por muy católico que te digas, revisa tu corazón y verás que en lo profundo te alegraste ver sangrando al Papa en su ceja, verlo inflamado del pómulo. Revisa en tu corazón y verás que no digo mentiras, ¿verdad? El problema está en que este tipo de enemigos internos, si no comienzan también un proceso
ya no de conversión, sino de simplemente de objetividad ética, que apunta a reconocer lo reconocible. Sí, condenar lo condenable, pero también reconocer lo reconocible, lo cual no hace este tipo de críticos. No los van a escuchar diciendo una sola cosa buena del Papa Francisco. Se les atora aquí en el cogote. El problema es que estos, mientras sigan fomentando esto, no solamente se alegrarán de un golpe que hizo sangrar al Papa, sino si revisan en lo profundo del corazón, chance y hubieran deseado que hubiera sido un golpe de muerte. Chance y en lo profundo de tu corazón, dite la verdad, revísate delante del Señor con honestidad. Y ya estás deseando la muerte del Papa, para que te pongan un Papa según tu medida. Porque este tipo de críticos son tan perfectos, que básicamente pareciera que se creen los asesores y los consultores de la Santísima Trinidad. Ellos son los que se creen básicamente representantes del Espíritu Santo para decir, no, este Papa no es del Espíritu Santo, este sí es del Espíritu Santo, etc. Unos son más cínicos en este tipo de comportamientos, otros van metiendo su venenito en las redes sociales, etc. Cuidado, porque en lo profundo quizá ya estás deseando la muerte del Papa Francisco. Y evidentemente un día va a morir, esperemos que no sea de forma violenta, ¿verdad? Pero el día que muera se te pedirá también cuentas de esa sangre, hermano. Sobre todo si fuiste un crítico sistemático. Repito, bueno, lo vimos el día de ayer, el domingo, que habló sobre la corrección. Es lícito corregir, inclusive al Papa en ciertas cuestiones cuando es ambiguo, cuando tendrá que ser más firme en ciertas cosas, etc. Desde luego. Pero cuando tú ves ese tipo de católicos, yo sí lo pongo entre comillas, de católicos que solamente están día y noche aventando mierda en contra del Papa Francisco, discúlpeme, eso no creo que venga del Espíritu Santo, aunque ellos evidentemente se creen los más perfectos y pulcros, ¿eh? Hasta levantan su dedito en contra del Papa Francisco, ¿eh? Y aquellos que tenemos este tipo de posición en donde, tranquilo, si está haciendo algo mal el Papa o alguna cuestión ambigua, digámosla, yo lo he hecho, y si está haciendo algo bueno, etcétera, pues exaltemos, aplaudémoslo. No, estos se te vienen también en contra de uno y te empiezan a decir, papólatra, tú padeces de papolatría, etcétera. ¿Y lo tuyo qué es? ¿Narcisismo? ¿Soberbia? ¿Arrogancia? ¿Literalmente te crees el asesor del Espíritu Santo? A estos casi me gustaría que a lo menos, porque se mete mucho en las redes sociales, dejen de gastar tiempo en las redes sociales y vayan al Vaticano, agarran el Papa, sáquenlo y ustedes siéntense en la silla de Pedro. Eso es lo que les falta, básicamente, ¿va? Esto de solamente estar condenando lo condenable y no reconociendo lo bueno que en el Papa Francisco son tremendas cosas, exquisitas cosas que están viniendo propiamente del Espíritu Santo. O sea, yo veo cosas de los aportes que dio, por ejemplo, ahora en Colombia, cosas que tú dices, esto es el Espíritu Santo atendiendo a su propia iglesia, a la iglesia que asiste al Espíritu Santo. En medio de muchas fragilidades y ambigüedades que pueda tener el Papa Francisco, es impresionante, hermoso, bellísimo de cómo el Espíritu Santo habló por el Papa Francisco en muchas cuestiones de lo que pude seguir. No he podido seguir por muchas cuestiones que estoy teniendo, pero lo poco que le escuché al Papa Francisco, Espíritu Santo ahí trabajando en la iglesia. Entonces, esto de no reconocer lo reconocible, me parece algo como similar a lo que está pasando aquí en Estados Unidos con lo de Trump, ¿eh? De hecho, muchos antipapa Francisco avientan mierda al Papa Francisco y Trump se equivoca y calladitos. Y ellos te dicen, no, es que no soy un papólatra. Bueno, pues eres un trompolotótrala. O tienes latría, adoración a Trump, aunque no la quieras reconocer.
Entonces fíjate que hasta hay una cierta hipocresía en esto, pero esto es una actitud de infantilismo, porque son personas que creen que por decir y reconocerle algo bueno a una persona, eliminas la capacidad de crítica contra esa persona. Y no es cierto, eso es un infantilismo. Se va a oír feo. ¿De Hitler podemos encontrar algo bueno? Sí. ¿Con eso estoy a favor de lo que hizo Hitler? No. Es que es estúpido ese infantilismo de decir, no, es que si tienes que estar en contra de algo, tienes que ir en contra de todo. Y espérate. De lo que tú me digas, de lo que tú quieras y me digas. Así de los hombres más ruines que ha tenido este mundo, se puede sacar algo bueno. Mínimo su tesón para el mal. Hay gente tan mediocre que ni es fría ni caliente. Mínimo los malos, más malos de este mundo, han tenido un tesón. Y eso uno lo puede agarrar y nada más lo aplica para el bien y bendita aporte. Si uno fuera tan perseverante como fueron ciertos criminales y dictadores en la historia del mundo, pero para bien, imagínate. O sea, imagínate un Hitler, un Lenin, un Fidel Castro, etcétera, de acuerdo al corazón de Dios, con esa fuerza de voluntad que tenían, lo que no hubieran hecho para bien para este mundo. Pero esta maldita actitud de creer que solamente se puede condenar algo que es condenable, condenando todo, absolutamente todo, y que si dices algo bueno, no, es que le vas a quitar fuerza a la crítica. No se le quita, eso es un infantilismo. Aprendamos, porque si no, vamos a terminar igual de ciegos que aquellos que estamos criticando. Pocas palabras, son enemigos internos al interior de la iglesia, que se dicen católicos, con un profundo narcisismo. Quieren un papa según su medida. Pienso en algunos sacerdotes que yo creo que si fuera por ellos, en la oración que se hace por el papa dentro de cada misa, chance y hasta quitarían su nombre. No me sorprendería que ya un sacerdote se brinque esa parte y no rece por el papa aun cuando está estipulado en la liturgia. Porque uno los ve tan podridos en una crítica sistemática que a mí no me extrañaría. Digo, si no me extrañaría que algunos, diciéndose católicos, se alegraran de que se haya golpeado, más aún en lo más profundo de su corazón le desean la muerte, pues que los sacerdotes, al hacer la oración propia de intercesión por el Papa en la Santa Misa, no se me haría raro que muchos se la brinquen. O lo menos se la brinquen en el corazón, ¿verdad? Y conozco varios, no digo nombres, ¿verdad? Pero conozco varios. De hecho, son personas que ni siquiera ya son verdaderamente pastorales. No piden por la conversión del Papa. El Papa se tiene que convertir, es el primero que él dice, soy un pecador. En Colombia lo dijo, yo también tengo que pedir perdón, ¿verdad? Si algo tiene este Papa es de que no tiene miedo a reconocer sus fragilidades y sus debilidades. Que tiene que poner marchas a la obra para poder corregirlas, etcétera, literalmente, pues sí. Pero estos perfeccionistas, se los aseguro, que ni siquiera oran por el Papa. Y cuando no oran por su conversión, ya estarán orando más para su destitución. Porque son personas que ni siquiera oran por su propia conversión. Son tan perfectos, tan pulcros. Les digo, poco les falta para declararse consejeros de la Santísima Trinidad. En fin, esto es la alegría que causó para unos, la sangre, el golpe que recibió el Papa. Compasión para otros. Ya me han escuchado decir que compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Cuando tú sufres con, y en este caso cuando tú sufres con el Papa, cuando yo me enteré de esto,
hay un aspecto de empatía, ¿va? De ponerte también en los zapatos del Papa y decir, pobre, o sea, un golpe, por mucho de que, vamos, esperemos que no haya fractura, ¿va? Pero pues le alcanzó a abrir, le alcanzó a inflamar. Y hay un aspecto de compasión, no de lástima, de compasión, de sufrir con el Papa. Y cuando tú sufres, en este caso con el Papa o con cualquier otro, profundizas en el simbolismo de las cosas. Y aquí les voy a ofrecer básicamente 3 simbolismos que nos ayuda a aquellos que vemos este evento con compasión. El primero, lo primero que se me vino a la cabeza, qué benditas son las heridas, los golpes, que son producto de intentar salir al otro, servir al otro. Y más cuando esos otros generalmente son los más pobres, los más excluidos, los más rechazados, los olvidados, los despreciados. Primera aplicación. Benditos sean los golpes que tengamos que recibir, producto de los enemigos de la iglesia, externos o internos, o producto de un cristalazo, o de cualquier golpe. Bendito sea cuando nos agarran esos golpes sirviendo, olvidándonos de nosotros mismos y saliendo al encuentro del otro, y especialmente cuando ese otro es el pobre, el excluido, el rechazado. Primera aplicación. Segunda aplicación. El Papa pues fue a una tierra que está en pues una transición en este conflicto armado, el más grande, el más duradero de Latinoamérica, con la guerrilla. Fue como mensajero de paz. Y la segunda aplicación ante esto, yo pensaba, para dar la paz a los que se las han quitado con dolor, o sea, vas a llevar paz, pero ¿se la vas a llevar a quién? A quien ha perdido la paz, pero la ha perdido no solamente de forma circunstancial, sino violentamente se la han arrebatado. Para dar la paz a los que se las han quitado con dolor, con sufrimiento, nada mejor que compartir algo de dolor, aun sea algo tan sencillo como el golpe contra un cristal. Por eso, por ejemplo, cuando los videos que hablo sobre inmigración, a la gente más putrefacta en un puritanismo y en un legalismo, les digo, miren, ojalá que Dios les permita sufrir el 1%, porque decirles el 100% sería odiarlos. El 1% de los que pasan los refugiados, los inmigrantes en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque en el momento que toquen eso, mínimo, mira, podrán ser tan necios y tan soberbios que no quieran reconocer y seguir con su posición. Pero ya mira, cuando el sufrimiento y el dolor ya toca tu propia carne, es otra cosa, es otro cuento. Pues cuando vamos a querer sanar, dar paz al herido, al despojado, qué hermoso ir a dárselo con algo de sufrimiento, aunque sea una ceja rota, aunque sea un pómulo inflamado. El Papa fue a dar paz y consolar a los heridos, herido. Y esto es un regalo del Espíritu Santo cuando uno puede evangelizar y servir de esta manera. Porque servir desde la limpieza absoluta, la salud absoluta, lo pulcro, etcétera, pues igual tiene su valor. Pero nada mejor que cuando tú consuelas al doliente teniendo algo de dolor. Es hermosísimo. Y la última, a mí me encantó ver al Papa que ni con el trancazo que se dio o que le dieron, porque básicamente fue por el frenón que hizo del papamóvil el conductor, la sonrisa en medio del acontecimiento que vivió. Esto, digo, algunos, me incluyo, tenemos cara de estreñido desde que nacimos, ¿va? Pero hay algunos que son expresivos.
Y hay otros que no son tan expresivos, pero que han trabajado en ser expresivos, en sonreír, en dar una sonrisa. Yo no sé si el Papa siempre ha sido así, pero hay que reconocerlo que el Papa, en el contacto con la gente, trata de llegar a la gente con una sonrisa. Y ni el golpe se la quitó, ni el golpe se la quitó. Y esto creo que es una buena enseñanza porque aquí vemos la coherencia con referencia a sus palabras. Tanto nos ha dicho que no tengamos una cara de amargados, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues el primero el poner el ejemplo. Porque con golpe y todo, se acercaba a la gente con una sonrisa. Y esto es posible, digo, yo pienso en tantos padres y madres que, por ejemplo, aquí inmigrantes que la están pasando muy mal, la están pasando muy duras. Y cuando tratan con sus chiquitos, con sus niños, tratan de poner la mejor cara. Están sufriendo, pero no quieren extender el sufrimiento a los que todavía no lo pueden entender del todo. Y salen con una sonrisa, como si no estuviera pasado nada. Es un acto de heroísmo. Y cuando se une a los padecimientos de Jesús, es un acto de santidad. En fin, se los dejo. Espero que les pueda ayudar esta breve reflexión respecto al acontecimiento del golpe del Papa que tuvo en Colombia. Oremos por él, no solamente por su salud física, sino por su salud emocional, por su salud espiritual. Que el Señor también le siga dando la gracia de la conversión en las cosas que se tenga que convertir. Que le dé la gracia de afirmar en la fe, como el sucesor de Pedro, que se afirme en las cosas de la doctrina, ¿verdad? Que no le preste tanto oído a ciertos obispos, sacerdotes, laicos, que en el fondo no aman a la iglesia. Eso me queda claro, pero también pidámosle que todavía florezca más las virtudes, la bondad, la ternura, la sabiduría que le ha dado el Papa y que también la ha expresado a la iglesia. Nosotros seamos hijos agradecidos con Dios Padre, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo por el Papa que nos ha dado. Porque en medio de sus fragilidades, que las tiene, en medio de sus ambigüedades, que las ha tenido doctrinales, ha mostrado cosas muy necesarias para este mundo y que los papas anteriores las llegaron a tratar, pero quizá no con la fuerza que se necesitaría. Gracias a Dios trataron otras cosas con otra fuerza que eran también importantes. Aquí es donde uno ve cómo Dios ha ido trabajando con cada pontífice en medio de sus fragilidades, cómo ha trabajado. No caigamos en el fariseísmo de creernos perfectos y de estar buscando un papa más según nuestro corazón que los planes del Espíritu Santo, que es más sabio que tú y que yo. Que Dios les bendiga.